RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Hace 40 años tuvo lugar uno de los partidos más emblemáticos de la historia del fútbol, aquel mítico Argentina contra Inglaterra por los cuartos de final en el Mundial de México 86. Y justamente para celebrar este aniversario sale en las salas de cine una película que nos recuerda no solamente el contexto deportivo y aquella famosa mano de Dios, sino también el contexto político en el que se jugó este partido y la relación que tuvo con la Guerra de las Malvinas. Así que para hablar de esta película tenemos con nosotros a quienes le hicieron posible: Juan Cabral, Santiago Franco. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, la cinta se presentó en estreno mundial en el Festival de Cannes. Vamos a ver ya mismo un poquito de esa película que se llama El Partido. One of the great football coliseums of the world, the Azteca Stadium. Es solo fútbol y punto. We're here to play football. Don't confuse the two issues. Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit. No era un partido más, era el partido. El Partido, cinta documental que se presentó en el Festival de Cannes, y sus directores son Juan Cabral y Santiago Franco. Juan, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo llegaron ustedes a pensar que una película sobre este tema que se ha hablado tanto durante 40 años podía llegar a una película? Podían hacer una película, me parece además que se basaron en un libro. Cuando Juan. uno arranca a pensar una película, lo primero que te viene es una imagen, una sensación. Y queremos hacer un peliculón, con toda humildad. Porque yo he visto el partido de chiquito, mi abuela me lo había mostrado que había un mundial, algo que se jugaba entre países, me pareció increíble, y me dijo, che, este que es bueno, Maradona, y yo vi el partido de chiquito. Y por ahí empezó ahí mi conexión con este partido. Después yo viví en Londres unos 10 años, entonces también siempre hubo como, hasta te diría, una extremada buena onda de los ingleses de Maradona, la mano de Dios, como no sentía había una animosidad por ahí como nosotros, que para nosotros el partido tenía más que ver también con lo que había pasado 4 años antes, que son las Malvinas. Y en la ensalada de toda esa información, de cosas que entre que no viviste o te contaron y demás, está la pasión por el fútbol y meternos en abarcar ese documental con mucha honestidad, con mucha objetividad. Hay un libro que se llama El Partido, de Andrés Burgo, que es nuestra Biblia, y el tercer aspecto es cómo hacemos de que un documental sea súper emocionante, atrapante, elegante visualmente, con una narrativa contundente, y que la vea alguien que no sabe nada de fútbol. Esa era nuestra audiencia imaginaria. ¿Cómo hacemos para explicar esta tesis que es el partido y que al final de la película, que dura 91 minutos, que es lo que duró el partido exactamente, alguien salga del cine diciendo, este fue el mejor, no el mejor, el más lindo, el más icónico, el más mítico quizás. Y creo que lo hace. Ayer nos damos cuenta en la sala llena de Debussy de la premiere de la película, que realmente trasciende fronteras, que había gente muy emocionada de países que no tenían que ver ni con Argentina ni con Inglaterra, que habían llorado o se habían reído, y nada, fue muy lindo presentarla ayer. ¿Y para ti, Santiago? Sí, la realidad es que es un evento que es, para nosotros los argentinos, parte de nuestra cultura. Algo que nos genera muchísimo orgullo, ¿no? Y revisitar esas imágenes que fueron vistas y procesadas tantas veces era todo un desafío. Y cuando Juan me invita al proyecto, al principio, pues Juan me regala el libro en el cual se basa la película para mi cumpleaños. Él, ya sabiendo todo, con la intención, se había comprado una copia para él. Nos juntamos de nuevo, le digo, che, esto es fascinante. El libro es casi como una especie de análisis forense de lo que ocurre alrededor del partido. Lo estructura de una manera similar en términos de antes, durante y después, que es algo que nosotros tomamos. Pero se circunscribe más que nada al evento deportivo. Toca un poco el tema de la guerra previa, 4 años antes. Nosotros llevamos ese documento como una Biblia, digamos, de referencia, y expandimos a algo que le da un contexto mucho más claro de el por qué el partido es, como dice Juan, nuestra premisa, el partido más icónico de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un evento deportivo trascienda lo futbolístico, lo deportivo en sí mismo, y se vuelva
un evento de referencia del cual se sigue hablando 40 años después, y estamos acá en Cannes presentando una película relativa a eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, para estar a la altura de esa premisa, el documental tenía que contar con recursos que lo vuelvan trascendente, que no sea algo estrictamente deportivo, sino que tenga significancia y que vaya más allá de eso, ¿no? Y es un poco la búsqueda que hicimos. Agarra la bandera, el problema suyo. perdedor. No soy perdedor, soy ganador. Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup. I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened? Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano. That's a bad decision in very big match. I don't think any of us really envisaged what was about to happen. En este documental, el partido se construye con imágenes de archivo, pero también los testimonios de algunos de los jugadores que jugaron en ese partido, justamente del lado de Argentina y del lado de Inglaterra. Bueno, eso es, viste, cuando uno hace la traducción de un libro a la pantalla, hay ciertos cambios, ¿no? Y entre ellos uno era el deseo de juntar algo imposible, el agua y el aceite, jugadores de Argentina del 86 y de Inglaterra. Y extrañamente, el agua y el aceite se pueden juntar, es más, se pueden atraer. Porque al principio había, sobre todo del lado inglés, como esa cosa de prejuicio de, che, dos directores argentinos nos llaman por un proyecto de un partido en que perdimos y que nos pueden hacer quedar mal. Pero también doloroso para ellos, además. Doloroso, es como una cámara de tortura ver esas imágenes, porque hay un gol que es el más lindo de la historia y hay otro que es como es un truco de magia, nosotros lo llamamos como argentinos. Pero realmente, porque obviamente hay algo como polémico y hay una duda y hay algo de trampa y puede ser visto. Y nosotros lo presentamos de todos los ángulos posibles. Vemos la mano, pero vemos también la poesía que hay en esa mano. Vemos lo que sintieron los argentinos como pueblo en esa mano, lo que reivindica. También entendemos el dolor de los ingleses y dicen, no fue justo. Y todo eso está en un cóctel hermoso que es el partido y lo que queríamos era ponerla en un cine para después salir y charlar de eso que viste. Porque hay como un mensaje muy lindo, muy conciliador, y la belleza del juego y lo ridículo que puede ser una guerra. Y justamente para hablar al margen de lo deportivo, lo histórico, la película se pasea por varias épocas, pero ustedes hacen la historia de lo que fue para los dos países esas Islas Malvinas y echan atrás 260 años para contar toda la historia. Sí, exacto. Generalmente cuando se habla de este partido en particular en documentales, se hace como una breve nota al pie. Se menciona que existe un antecedente 4 años antes, de una manera muy superficial. El libro en particular también habla un poco, más que nada de la mochila de los jugadores y de su experiencia personal, porque lo que es importante entender es que muchos de los jugadores argentinos estuvieron a punto de ir a la guerra. Es una locura procesar que alguien que juega 4 años después estuvo como reservista, como Jorge Burruchaga, y el fútbol le permitió la posibilidad de no ir a la guerra, pero él cuenta en la película que todos los viernes tenía que presentarse durante el proceso de la guerra con miedo, porque no sabía si se iba a embarcar al día siguiente a ir a combatir en las islas. Y muchos compañeros de esta camada, de la generación, o sea, de la clase 62 se llama, ¿no? Fueron a la guerra, algunos no volvieron y es tremendo. Es como, realmente la carga que tenían ellos es muy potente. Entrar a la cancha con esa información en los nervios, más allá de que todos dicen al principio en las declaraciones oficiales, es solo fútbol, nada tiene que ver con política, bueno, evidentemente hay algo ahí. Y para nosotros era importante tratar de entender el viaje que se da entre ambas naciones, el intercambio, de una manera dinámica también, ¿no? Porque abarcar 200 años de historia de dos naciones es muy complejo en un documental sobre un partido, pero sí hacernos cargo de esa responsabilidad un poco, llevar a la audiencia que entienda de dónde viene esta información y narrarla a través de la mirada de un inglés y de un argentino, como es el caso de Gary Lineker y Jorge Valdano, ambos filósofos del fútbol, grandes oradores, y creo que la película te va acompañando y te va llevando hasta ese punto que funciona como una suerte de olla de presión, pero a su vez también te da un bagaje atravesado por el fútbol, que eso es otro tema, porque no es como caprichosa la aparición de distintas anécdotas, sino que el fútbol es parte de la historia,
nada, nos parecía que era la manera más correcta y adecuada de darle el contexto significativo a este partido y estar a la altura de la premisa, ¿no? De esta idea de que es el partido más icónico de la historia. Juan hablaba de los 2 goles marcados por Diego Armando Maradona, primero la mano de Dios y luego ese gol mítico que algunos incluso catalogan como el más bonito de la historia del fútbol. Pero es interesante ver cómo cada quien lo narra desde su punto de vista. Los ingleses con eso de, bueno, quizás él quiso, de verdad fue voluntario o involuntario, pero finalmente hubo una mano. Y luego reconocen que el segundo gol fue maravilloso y espectacular. Y los argentinos pues diciendo, bueno, sí, quizás fue una magia, como tú decías, pero también el segundo gol. O sea, nos enseñan que cada quien, que los ingleses no tenían el punto de vista de los argentinos y que los argentinos no tenían el punto de vista de los ingleses en estos 40 años. La película es fascinante, porque la verdad que ya después de 2 años de charlarla entre nosotros, con el equipo de archivo, de edición, todo el trabajo que hay, me encuentro acá y sigo pensando como pequeñas cosas al respecto de lo que, no sé si son pensamientos o bueno, es como filosofar de fútbol, que es un partido infinito porque se sigue jugando, se sigue charlando y demás. Poder entendernos, poder reírnos también, está todo condensado en ese partido. Y hay un personaje que es Bilardo, que tiene como su punto de vista, está Robson, está Gildo que tiene su punto de vista, y está Maradona que tiene como un punto de vista que es el del potrero, que él lo dice, es, si el otro no se da cuenta, el gol vale, opina él. Y es un punto de vista que por ahí es políticamente incorrecto para algunos, pero bueno, es un punto de vista. Y está el de Gildo que dice, che, fue mano, ¿cómo no lo van a cobrar? Y bueno, la belleza del juego, la belleza de estar vivo es poder solucionar esos conflictos menores, mayores, desde un lugar humano, poético, y la película ofrece una luz a todas estas pequeñas cosas, porque en el fondo es lo que nos hace coexistir. Y ya para terminar, 40 años después de ese partido, que se celebra además en este año de Mundial, ¿ustedes creen que es posible la conciliación, luego de tanta polémica, que esos jugadores se pongan de acuerdo, que haya un consenso entre los 2 países? Lo lindo de la experiencia de haber juntado a los jugadores, filmamos en España, en un lugar neutral, en donde viajamos a los jugadores argentinos y a los ingleses, y todo se generó de una forma en la cual primero las entrevistas individuales se hicieron por separado, no los queríamos cruzar, y después se genera el encuentro. Y hay algo muy genuino que sucede en la película con respecto a eso, que no queremos spoilear, pero lo que evidentemente sucede, y después de verlos a ellos interactuar con el material editado, estar viéndose en primer plano en el partido y también el contexto histórico previo, invita al diálogo la película, ¿no? Y nos da la sensación de que ese es el mejor camino. Bueno, y yo me quedo con ese llamado al diálogo. Muchísimas gracias, Juan Cabral, Santiago, Franco, por haber estado con nosotros aquí en Cannes para hablar de esa película, El Partido. Muchas gracias, vayan a verla, que es un peliculón. Chao.